más, más adelantado, por decirlo así, lo llaman los mejores artistas. En matemáticas, pues se identifican que son capaces de razonamiento y pensamiento matemático avanzado. Recordemos que es un grupo más pequeño, pero aún así, frente a la OCDE, frente al promedio de esos 37 países, pues encontramos que estamos por debajo todavía. Entonces, no estamos explotando a buen término a nuestros estudiantes en el nivel de matemáticas. También pues ahí veremos en cómo estamos en respecto de de lectoescritura y las ciencias. Y ya pues esta es un análisis que ellos hacen frente a cómo sería el panorama de bajo rendimiento, aquellas personas que tienen rendimiento bajo en académico como tal y pocos recursos. Entonces llegamos hasta los extremos de que en matemáticas no pueden calcular el precio aproximado de un objeto, de una moneda, o sea, ¿no? El intercambio, se les da algo en pesos y conviértalo a dólares y se queda, les queda bastante complejo hacer esta conversión. ¿Listo? O hasta la misma comparar distancias o recorridos. Entonces eso es como el panorama. Entonces un estudiante que tenga bajo perfil académico eh, se encuentra, además, nos encontramos por encima, un poco al nivel de países de la región de Sudamérica, me recuerdo que estamos como al nivel de Ecuador y Perú en estos niveles, o sea, en el nivel más básico sí estamos por encima del promedio de los 37 países. Bueno, ¿qué más nos ha presentado rápidamente? Para presentar un escenario en matemáticas al 2018, en el desempeño de matemáticas, que encontramos los 37 países como tal, y vemos que la región Sudamérica nos encontramos casi todos en rojo, para ver el desempeño como tal que nos encontramos en matemáticas. Solo resaltarán algunos países de América como Canadá o Estados Unidos y ya pues los que vemos en Europa que aún siendo Europa tiene todavía deficiencias en el Medio Oriente y como tal en Europa ciertas regiones. Ahí sobresalen solo países al oriente como tal. Esto se puede consultar en las páginas de la OCDE, es interactivo, entonces para que ellos que quieran saber más datos, tiene bastantes datos que nos permiten un panorama más internacional. Por ejemplo, entonces para poder traer a colación en qué nivel nos encontramos, pues también es necesario ver qué tanto se está invirtiendo en educación digital por parte de nuestros gobiernos. Y miramos que nos encontramos en las partes inferiores de la gráfica mostrando valores de inversión en dólares muy por debajo del promedio de la OCDE. Tanto por lo menos en el sector de educación primaria, no más $2.642 por cada estudiante. Y en el sector terciario, ya en lo que es universitario, solo una inversión de $6.391 por cada estudiante a nivel año, ¿cierto? Entonces, para que veamos que la inversión también es algo que nos afecta y el panorama que nos presenta con respecto a otros países de la misma organización. ¿Qué más datos internacionales? Pues los que nos mide como tal las pruebas PISA. Recordemos que las pruebas PISA para matemáticas en el 2015 fueron las específicas en matemáticas, o sea, se ahondaba en matemáticas en el 2015 y en el 2002. Han sido las dos pruebas donde han habido profundización en matemáticas, si no estoy mal, no mal recuerdo. Y en la última prueba que se realizó se manejaban o apuntaban a estos contextos en matemáticas. Entonces, a lo personal, ocupacional y científico y social, en lo que refiere a contextos, en procesos se nos preguntaba sobre formular situaciones en forma matemática, emplear conceptos, hechos, procedimientos, razonamiento matemático. En lo que refiere a ya contenidos, pues se manejó mucho las preguntas de cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad, incertidumbre. Y con este panorama nos entregaron las siguientes eh, posiciones dentro del marco de resultados. Entonces,
Colombia indicada en rojo respecto de los otros países en la OCDE, entonces nos encontramos por debajo de los niveles de Latinoamérica. Durante un periodo desde los 2006 al 2018, viendo resultados que para todos nos han recalcado por redes sociales y pues lastimosamente es el panorama que tenemos, aunque hemos mejorado pues al través de los años, ¿cierto? También encontramos, por ejemplo, una comparación, un comparativo, nos hacen un comparativo de con respecto a los países de Sudamérica, como nos encontramos, estando pues por encima de ciertos países como Argentina o Panamá, República Dominicana, pero quedándonos cortos con respecto a países que han mejorado como Perú y otros que han mejorado como Chile y Uruguay en los últimos años. Otro panorama que nos presenta internacional fue el comparativo por niveles ya de los que nos clasifican en las pruebas PISA. Colombia se encuentra por debajo de los niveles promedio de Latinoamérica en la mayoría de sus aspectos y eh, resaltan creo que las categorías de la OCDE en su promedio particular. Entonces, no es un panorama agradable, pero pues ha mejorado, gracias a Dios, en los últimos años con la implementación de muchas herramientas. Esto es como un panorama internacional. ¿Qué nos recomienda o qué puedes traer de estos resultados que nos han presentado en el 2018? Pues que se requieren obviamente desarrollar habilidades fundamentales, particularmente pues en la lectura afecta directamente las matemáticas, entonces el leer contextos ha dificultado la interpretación de cuál es la fórmula, el procedimiento a aplicar. Y se debe trabajar, nos recomiendan trabajar en la equidad como tal. La equidad refieren a que todos tengan eh, el alcance a la misma tecnología, a las mismas herramientas tecnológicas, a la misma cantidad de educación, ¿Qué más nos recomiendan? Como tal, a tener cuidado con aquellos elementos que ya han sido dañinos para la educación. Entonces, se hizo ingreso de la tecnología al aula, pero consigo llevó bastantes riesgos. Entonces, estar a la orden del día de cuáles son esos riesgos, esos problemas como tal, se van viendo presentes en el aula. Entonces, todos aquellos herramientas, apps o que nos permiten alejarnos de lo que es como tal la intencionalidad en el aula. Bueno, escenarios bastante extremos, en el caso de comunidades que no tienen o en Colombia no ha llegado como tal tecnología en su mejor oportunidad, entonces vemos casos nulos de instituciones con tecnología como tal baja y recursos mínimos o hasta nulos. Bueno, ¿qué más se puede extraer de ahí? Que Colombia ha sido el octavo país que ha mejorado en su desempeño y el primero en Latinoamérica. O sea, sí ha habido una transición buena de lo que ha sido del 2006 al 2015 y más del 2015 al 2018 con las últimas pruebas. Esto es lo que eh, pues, nos presenta la OCDE en sus últimos documentos. Eh, Así para ver los resultados rápidamente que nos presentó las pruebas PISA en Colombia, hay un escenario ya nacional. Encontramos en matemáticas, por ejemplo, nos encontramos ya puntos por encima, pero no nos ha favorecido como tal en la prueba. Seguimos estando como en los mismos niveles, esto es respecto de 2015 a 2018, o sea, no ha sido mucho el cambio. A nivel, por ejemplo, aquí hay un escenario que nos muestra a nivel para aquellos que quieran detallar más elementos. Los encontramos al nivel de conectividad por los departamentos, factor que también nos ha permitido tener esos bajos niveles como tal en la comunidad
internacional, y esto nos muestra un panorama de la conectividad por departamentos y más específicamente por instituciones o sedes de cada uno de eh, estos departamentos que se presentan, no se encuentran todos. Entonces, para dar un rango comparativo, un promedio y la parte de Bogotá, cómo nos encontramos. Entonces, es un factor que también nos ha pesado. Todo esto pues reposa en un documento que lo entregó hace pocos meses el COMPEX, como tal, el 3988 desde el 31 de marzo de este año. Tiene bastante información que pues aporta lo que es los resultados y el comparativo con las, la educación digital en Latinoamérica. ¿Qué más nos pueden sacar como relevante? Entonces, pues algo que nos afecte y rápidamente lo contaré, es el hecho de no tener ni siquiera electricidad en las regiones, en las instituciones. Entonces, miran los altos grados de dificultad que presentan las instituciones frente a la conectividad y efectivamente por no poseer luz. Entonces, esto también hace que regiones como alejadas de nuestro departamento, en este caso Cundinamarca, presenten esto. Entonces, aquí hay niveles bastante altos de servicio eléctrico. Y algo que pues aquí encontré una gráfica bastante robusta que lleva consigo información de la relación que tiene de participación de computadores por estudiante. Por ejemplo, en negro en punto encontramos cuántos, eh, cuántos estudiantes por terminal se pueden tener según la región. Además, cómo, cómo están las sedes conectadas, los hogares, el servicio de conectividad dentro de los hogares, entonces en donde se presenta más. Y es una tabla que pues nos deja un escenario eh, bastante delicado en lo que refiere a cantidad de computadores en las instituciones. Bueno, eh, bueno, ahora pasemos a una parte de que nos mostraban, o que algo que un consejo que nos daban desde este documento, era que se buscara, ellos buscan un énfasis más formativo, que se busque dentro del currículo ese uso de esa herramienta, esos procesadores de manera más efectiva, sacarle el mayor provecho posible, ¿cierto? Además que ellos en algún momento nos mostraban que se estaba viendo que la evaluación como que dio un giro en lo que refiere a matemáticas, porque solo eso presentaba un software y este software hacía las tareas de la evaluación. Entonces nos, eh, nos mostraba un panorama en el cual la evaluación ha sido modificada o ha sido alterada por la misma facilidad de calificación como tal y el poco proceso de retroalimentación. Entonces, que ya se pega uno al software, y el software es el que realiza todo, y el proceso de retroalimentación entonces nos deja eh, un escenario que no es el más favorable. Ya no tenemos una retroalimentación adecuada como tal. Eso es lo que mostraba en el panorama. Eh, de estos documentos, se nos busca también dejar como cuál es ese panorama a mejorar. Entonces, el desafío que encontré, o la parte que queremos mejorar, o a lo que debemos apuntar, es a incorporar estas tecnologías de manera más apropiada, ¿cierto? Entonces, aquí sugieren unas, eh, unas ideas de cómo mejorarlas como tal. Por ejemplo, el impulsar un abordaje lo más transversal posible, que efectivamente pues pueda trabajar el docente con todas las áreas, que no sea solamente las áreas de matemáticas o las ciencias las que usen el campo de la tecnología. Entonces, que se aborden a más asignaturas. ¿Listo? ¿Qué otros desafíos nos presentaban? Pues que se evolucione lo que se refiere a la evaluación como tal, y que no se centre en solo el dominio de un software evaluativo,
y se pase como a otros campos. ¿Qué más les puedo mostrar en estos momentos de un panorama rápidamente? Estas serían como una recolección de consideraciones que nos hacían para mejorar esas políticas educativas, tanto a nivel local en nuestras instituciones como a nivel nacional. Lo hacen estos documentos que consulté en el campo de la innovación, del monitoreo, en la formación docente, en buscar aprendizajes fundamentales y habilidades digitales, entrelazarlas, eh, que se garanticen condiciones mínimas o básicas como tal dentro del aula, entonces que se pueda al menos tener computadores en su primera esencia, un equipamiento necesario o en su efecto llegar al punto de computador por estudiante, un acceso uno a uno. Y no solo eso, sino también tener el apoyo técnico de, de personal especializado para softwares que se dañan, equipos como tal, y capacitar a los docentes en la formación porque a todos nos ha tocado adaptarnos y mejorarnos en lo que compete a aplicaciones y como tal. No está de más eh, estar a la orden del día, innovar en procesos de almacenamiento de datos, que es como lo último que se busca. Toda esta información es tan valiosa que tenemos que llevar al punto de saberla manejar en sus volúmenes tan altos. Entonces, capacitarnos también en eso, en esta parte. Aquí, en este momento, se nos presenta o nos presentaban ellos a las competencias que debemos llegar. Ellos le llaman competencias electrónicas a las que debe llegar un docente como tal. Están en todos los niveles de la pedagogía, en la ética, la técnica y tecnológica, comunicativa y solidaria. Aquí voy a hacer una invitación a que todos lleguemos a desarrollar pues estas competencias como maestros digitales. Y para ello nos invitaban en estos documentos y también en el Ministerio de Educación y en Computadores para Educar a hacer diplomados o cursos que ellos ofrecen en estas herramientas. Entonces, por ejemplo, tenemos las más nombradas, por ejemplo, estaban Docentic, Innovatic, Directic para los que dirigen las instituciones y Tecnotic como tal. Esos estaban los brindan el Ministerio de Educación de manera gratuita en algunos apartes, lo hizo. Entonces, invitarlos a capacitarse en ellos y llegar a lograr estas competencias. Ahí está la invitación como tal. Bueno, profesor. Entonces, acá ya en esta parte, pues ya es momento de presentar, si así lo requiere un momento, va a entrar a abrir un espacio para que veamos qué consideraciones tienen los profesores para poder, frente a al panorama que nos encontramos para poder dar paso a estas herramientas. Como les dije, vamos a abrir un espacio. Entonces, es bienvenida la intervención de cualquier eh, participante para que exponga su panorama o cómo lo ve. Yo traté de llevar un panorama, un escenario basado en ciertos eh, análisis que han realizado, como les decía, la OCDE, las pruebas PISA, el mismo ICFES y otros panoramas de, por ejemplo, computadores para educar también lo que nos presentaba. Entonces, abro los micrófonos para quien quiera aportar su escenario y a modo personal, pues cómo ve las matemáticas y más las TICs en la enseñanza. Entonces,
compañeros, pues están abiertos los micrófonos si quieren hacer un aporte como tal, para después dar paso pues a mostrar las herramientas eh, que son propias de las TICs, o en su defecto si quiere hacer la participación dentro del chat, pues bienvenido sea, haré lectura del mismo y serán bienvenidas pues sus opiniones. Buenas tardes, José y compañeros. Muy buenas tardes, adelante. Gracias, José. Bueno, yo tengo dentro de mi asignación académica la parte de geometría. Yo soy docente de tecnología, pues ya con algunos nos conocemos ahí. Mi nombre es Ulpiano Ulloa. Obviamente, las herramientas, en mi caso, pues intento adoptarlas a hacer mucho más dinámico e interactivo pues el conocimiento y realmente sí hace más lúdico, más llamativo. Pues descontando el problema de la conectividad, en la parte específica de geometría, digamos, adoptado algunas herramientas. El problema sigue siendo la planificación porque también el tiempo, es que trasladar el tiempo del aula presencial al aula virtual multiplica, entonces es bastante complicado. Entonces estaré atento a las sugerencias y digamos aquellas herramientas que son muy pues, primero puntuales y segundo en ahorrar el tiempo con el propósito de la comprensión, digamos, de la geometría, de la parte analítica, de la parte espacial de la matemática, ¿no? Pero pues sí, pues definitivamente son importantes y pienso que por eso estoy acá para que, digamos, aprovechar nuevas herramientas y para que podamos de alguna manera, vamos a hacer llamativa esa matemática que con el tiempo se le pierde el interés. Es una actitud que es difícil reversar en algunos chicos, pero que bueno, que de pronto con esto podremos lograr mejores objetivos. Entonces, pues no, atento y pues esa es mi situación y pienso que será benéfico cualquier sugerencia de herramientas para apropiarla, para darla al currículum, a la planeación, a la parte pedagógica, para beneficio de los chicos. Gracias. Muchas gracias, profe Ulpiano, por sus aportes. La idea es esa, compartirles pues ahorita las herramientas que he podido indagar en su momento, muy básicamente, pero sí hice como un pequeño análisis de lo que presentan, ¿listo? ¿Alguien más que desee, antes de dar paso a mostrar las herramientas, plantear en escenarios, a hacer una conclusión de lo que se lleva hasta el momento, eh, compartirnos su apreciación? Voy a hacer lectura, por ahí aparece algo en el chat. Nos comenta un participante, Diana Romero, que de qué manera poder incluir la enseñanza de las matemáticas, de las TICs, como herramientas cuando se está en una zona donde difícilmente se cuenta con una conexión a Internet. Y casi que todas las retroalimentaciones y apoyos se dan por medio de WhatsApp en algunos casos y otros por llamadas de voz. Ok. Es un escenario bastante particular. Estos escenarios que en su mayoría yo creería que son en las regiones apartadas de nuestro país y bueno, puede ser hasta en Bogotá encontrar estos escenarios. Llegar con la tecnología es bastante complicado. Creo que estaban todos estos factores que afectaban. Entonces, hay veces no tanto la conectividad, es no tener la terminal como tal, hablemos de computadores o celulares, ni siquiera llegamos a eso, no se llega a veces al punto de tener ni siquiera lo básico que es la luz como tal, como lo mostraba en un panorama. ¿Cómo llegar a ellos? Yo creo que el momento de mostrarles la tecnología a ellos es cuando los tenemos en aulas. Si llegarles como tal a la región es complicado porque se nos sale de nuestras manos. Yo como tal diría que cuando tengamos el contacto con estos estudiantes en nuestra aula, les abramos los ojos, les mostremos mil y una herramientas y mil y un eh, elementos tecnológicos como tal, para que ellos cuando tengan la oportunidad y se les permita, puedan acceder a ellos. Ya como les comentaba, el hecho de no tener una terminal ya se nos sale de las manos. Solo pues invitaría a que aprovechemos ese mínimo contacto que se tiene, ya sea como dice la profe, solo por WhatsApp, a
invitarlos a que cuando tengan la oportunidad y se les abra los espacios de acercarse a la tecnología, la aprovechen al máximo y no desperdicien esos pocos momentos en estos escenarios tan complejos. Muchas gracias, profe Diana, por su pregunta. Eso sería mi aporte y mi humilde opinión. ¿Alguien más desea hacer una intervención, profe Erlin? Bueno, igual pues está abierto el chat para dejar las opiniones, o con gusto pueden levantar la mano y le daré la oportunidad de expresarse por este medio. Voy a llevar a cabo la presentación de lo que refiere a las herramientas. Entonces, esta clasificación no la hice, es una clasificación de Aula Planeta como tal, pero le toca a uno, así como dicen, entrar a revisarlas cada una. Ellos habrían muchas más herramientas que presenté en su momento en un webinar pasado, y aquí traté de traer otras y repetir algunas pues para aquellos que no la han participado. Vamos a ver, las dividieron en estas 7 categorías. Entonces, en aritmética nos presentan estas 4. Están todas sus enlaces. Entonces tenemos Maxilenia como tal. Es un minijuego para practicar operaciones básicas destinadas a alumnos únicamente de primaria. ¿Listo? Me va a permitir hacer lectura, pues, porque fue lo que pude indagar y presentarles como tal. Están los enlaces como tal de esta aplicación. Hay una que se llama MathJump, es un aplicativo que aparece para Android y para iOS. Como tal, es una aplicación recomendada para primaria, que funciona como un videojuego en el que el usuario maneja un robot, ya hablando de nuestra metodología STEM, y tiene que afrontar retos aritméticos en varios niveles. ¿Listo? Entonces lo encontramos en Google, el Google Play como tal, así le encontrarán MathJump. Para aritmética, pues el número de calculadoras que estas tienen, las calculadoras nos favorecen, nos llevan a buenos términos o a la resolución de estas operaciones. Entonces hay un sinnúmero de calculadoras aritméticas y matemáticas dentro de las App Store como tal. Y otra particular, pues que es para primaria también, el Abaco Online, para diferentes representaciones de suma y gráficas y trabajar otras cifras. ¿Listo? Entonces así aparecerá también un aplicativo. Estos son muy diferentes a los que he presentado en otros espacios. En geometría, pues hay que recordar una que es valiosa, que es Descartes. Esa han manejado profesores normalmente en matemática, la encuentra. Entonces el proyecto Descartes, como comentaba, tiene en su momento un sinnúmero de elementos o de, como de aplicaciones inmersas dentro de él para conceptos bien particulares. Entonces, como una biblioteca, el proyecto Descartes. Hay una que es geometría dinámica, es una página como tal que nos permite trabajar elementos pues de la geometría. Se llama efectivamente geometriadinámica.ex. GeoGebra, que es una herramienta que ha revolucionado en los últimos años y más en el contexto de la pandemia, que además de ser un software matemático con su calculadora particular, también tiene una biblioteca de herramientas visuales interactivas para trabajar todos los elementos de geometría y otros propios de la matemática. Entonces, recomendarla otra vez, geogebra.org, y pueden crear hasta sus presentaciones como tal para temáticas particulares dentro de matemáticas. Esta es nueva, nos la ha presentado, se llama Diedron, es una aplicación didáctica que dispone de un espacio 3D, entonces ya para geometría es bastante visual.
aparecerá en particular con esta URL, y les invito, esta es netamente con piezas y volúmenes de sólidos. Entonces aquí en matemáticas recordamos Descartes, GeoGebra, que les había presentado, pero no sería geometría dinámica, es una página, y Diedrón. Entonces estas serían como dos en geometría. En lo que refiere a álgebra, funciones y gráficas, voy a presentar acá dos nuevas, si no estoy mal. En su momento en MatPapa nunca lo había presentado. Es una calculadora con ciertas particularidades para resolución de elementos de álgebra. Tenemos Desmos en su momento, es otra calculadora online que permite pues representar aspectos de funciones y gráficas, y la encontramos también en línea. ¿Listo? Algeographic, que es una calculadora, es una aplicación de Android que nos permite trabajar de forma básica elementos de las funciones y del álgebra. Y Wiris, que en su momento ya la había presentado, es una aplicación online. Es básicamente para trabajos de elementos matemáticos y de álgebra y funciones para primaria. Entonces, en el campo de álgebra, funciones y gráficas están estas cuatro herramientas: MatPapa, Desmos, Algeographic y Quiris. No está de más. La matemática tiene algo, y es que nos permite crear juegos con ella misma. Entonces hay unas aplicaciones y herramientas para estos juegos como tal. Entonces tengo en este momento a presentar 4. De pronto no he presentado, nunca los había presentado. RetoMates, AmolaSmates, BuzzMath y MathGameTime. Todas en sí son páginas donde usted encontrará juegos para llevar a buen término actividades de matemáticas en diferentes áreas. Entonces, estas 4 recogen como tal, como les cuento, todas las áreas de la matemática, pero entran en particularidades, pero la idea es que estas son para llevar a cabo matemáticas con un juego. Entonces, los invito a visitar las páginas. Entonces todas son en español, a excepción de BuzzMath, que es un recurso en inglés que cuenta con 300 problemas de matemáticas. Bueno, ahí encontramos una particularidad. Entonces, invitarlos a trabajar desde el juego, retomaze.es, amolasmaze.ex, mathgametime.com y buzzmath.com. Eso es para lo que es lúdico como tal. Bueno. Para práctica de la matemática, hay unos sitios particulares donde usted puede entrar a trabajar y encuentra cierta retroalimentación o cierto contenido que le permite interactuar con él y aprendiendo en todas las áreas de la matemática. Entonces tengo Sector Matemática, es un sitio donde es un repositorio donde encuentra uno diferentes alternativas para trabajar la matemática. Entonces, además de otras herramientas. Entonces, por ejemplo, es un sitio web con una multitud de ideas para aplicar matemáticas. Hay cuadernillos, hay problemas, hay cuentos. Me acuerdo que habían unos cuentos de matemáticas. Entonces es un repositorio de otras herramientas que aplican a matemáticas. Experiencing Maths es un sitio donde encontramos un ambiente donde nos permite interactuar con la matemática de manera lúdica, con una experiencia particular. Es un contexto ya más internacional.
Una página que encontré para un sinnúmero de recursos para matemáticas es conocida con en este WordPress. Es una profesora que se ha dedicado a recolectar un sinnúmero de pasatiempos y juegos de matemáticas. Entonces acá encontrarán otro sinnúmero de recursos para matemáticas en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, una página o otra alternativa similar a la anterior es Matemáticas de Cine. Es un docente que se ha dedicado pues a crear otro concepto desde la matemática vista desde el cine como tal. Es bastante curiosa, es otra metodología, otra intención que es muy buena y sería bueno la conocieran. matedecine.wordpress.com. Matic, esta herramienta es una página bastante robusta que usted le permite pues crear un sinnúmero de herramientas y trabajar interactivamente, involucrar a sus estudiantes, muy similar y con mucho aspecto visual. Es algo así como un classroom, por llamarlo así, con una similitud de este estilo, para ir controlando los avances de los estudiantes. Entonces, en su versión libre se puede trabajar ciertas herramientas, tiene su versión versión paga con otras como tal, pero sí es del tipo de una plataforma matemática para el control de contenidos de los mismos matemáticos. Bueno, y en este último paso, recordando algo de una presentación que se hizo esta semana al principio, desde el Ministerio de Educación, si recuerdan, en una emisión del presidente se hizo la presentación de dos herramientas matemáticas que se están potencializando. Las voy a presentar desde la web, las, las presenté a lo último, en unos segundos. El presidente las presentó y la ministra de Educación también habló de ellas en lo que fue esta semana. Ella presentó esta que es, sí, ok, esta que es una que ha desarrollado Movistar y es matemático, es una aplicación para escritorio para celulares, matemático, perdón, oráculo matemático, donde al transcurso de la historia va desarrollando algunos retos y algunos actividades propias, pero con esta historia o este contexto mágico del mago y de toda esta historia medieval como tal, y donde irá avanzando y creando pues diferentes retos. Entonces las presentó hace poco la ministra de Educación y la otra sería esta que también la presentaba el Ministerio de Educación, se llama Matific. Es una adaptación que se hizo de una propuesta internacional. Entonces acá podrá usted empezar a trabajar contenido matemático. Tiene unas particularidades. No he tenido el tiempo de explorarla. Es una invitación. Es bastante atractiva en lo que me ha mostrado. Es matific.com para que la exploremos también como tal. Entonces, la ventaja es que aquí puede gratis hasta estos días. Entonces, es un número de recursos, están en todos los niveles, hasta grado sexto, yo me acordé que tiene. Entonces, invitarlos a explorar también esta herramienta, fue presentada hace poco por el ministerio. Y esto sería pues todo por ahora para brindarles.
de parte de matemáticas. Me comentan aquí, bueno, va a ser lectura, que Matifi, que es gratuita por un convenio con el Ministerio de Educación. Ok, muchas gracias, profe. Sí, no he tenido la oportunidad de explorarla. Sí es una adaptación de otro, no sé de dónde vendrá la idea, pero sí la puso en el tapete para explorarla nuestra ministra y el presidente. Bueno, hacerle algo más en el chat. A modo de comentarios, la capacitación docente por docentes territoriales e instituciones educativas para el uso de todas estas herramientas es fundamental. Maximice cuando en una institución educativa hay docentes que no manejan estas plataformas. Sería bueno en estos espacios que nos puedan brindar algunos tips para el manejo de ellas. Pues mi intención era presentar las herramientas como tal. Primero un panorama de pues saber cómo nos encontramos en la tecnología educativa en Colombia y darles estas de nuevas tecnologías como tal. Ya había presentado otras en alguna oportunidad para la enseñanza de las matemáticas como tal. Y pues darlos a seguir explorando, a capacitarse. Ahí ya se está viendo, pues, como les comentaba, diplomados o cursos para poder actualizarnos en tecnología educativa y que nos permiten, pues, innovar dentro de nuestras clases. No sé si habrán más preguntas, más aportes que quieran hacer. Abro un espacio para poder dialogar. Pronto alguien tenga otras herramientas que nos haya dado, que conozca, quiera compartir. Pues Dieguito, pues aquí atento a lo que los participantes. Buenas noches, adelante, profe Edna. Sí. Profe Edna, abierto los micrófonos para su intervención. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si me está escuchando primero. ¿Sí? Sí, señora. Muy Ok. bien, gracias. Sí, adelante. Muchísimas gracias por su invitación. Hay varios de las herramientas que usted presentó que pues las conocía, pero hay otras que no. Muy interesante, pero me gustaría, si es posible, que nos compartieran para poder dar acceso como a los links, la presentación, a los correos. No sé si eso es posible o dónde podríamos tener como para que sea más fácil como conectarnos a ciertos links, sobre todo los que tienen como muchas letras y sí, números. claro, ya. Y muchísimas gracias. Claro que sí. Ha sido una investigación. Qué pena, No, disculpe. tranquilo, qué pena, lo interrumpí, fui yo. Me gustó muy interesante la primera parte de todos los antecedentes que usted revisó, que pues sí nos dejan como muy mal ante los ojos del resto del mundo, pero muy interesante. Me gustó. Felicitaciones por eso. Gracias, profe. Bueno, primero sí, mi idea era mostrar un panorama, no era pues para como echarnos agua sucia y dar los latigazos, pero sí era para mostrar que debemos mejorar en muchas cosas y que ante el mundo pues tenemos harto por explorar y harto por mejorar, pero era más contextualizarnos, no era la intención era hacer de la educación colombiana eh, mostrarla de mala manera. Respecto de lo primero, pues déjame yo, Diego, ¿tú conoces cómo se podría hacer compartir esta presentación, si es posible, o cómo el protocolo? Pues de pronto
podría ser, pues no sé, se me ocurre si la profe de pronto lo que nos pregunta son los links, no sé si de pronto Leo tenga la opción de que los pudiese copiar aquí en el chat, los links, o ya sería que nos registraran los correos y, y en ese caso pues ya Sí. les pudiese enviar. Yo creería que es más esta segunda intención. Entonces, si gustan, por favor, participantes, no sé si todos sean sus docentes, déjenos en el chat aquí en este momento el correo. Yo voy a hacer el listado y me comprometo a enviarlos a la vuelta de unos minutos en las próximas horas. Les compartiré esa información para que puedan acceder a los enlaces porque sí son bastantes, son como 20, bueno, de herramientas son como 27 y pues otras como tal de propias de los recursos que tengo, porque también están para que los consultes si gustan y pueden consultar también todos los documentos que presenté, en particular los de la OCDE, los de el COMPEX y los de entonces sería esa la estrategia. Algo otra y pregunta, algo, sugerencia que deseen, profes, colegas, participantes. No sé si me escuchan. Buenas noches. Adelante, señora Jani Sánchez. Bueno, yo soy docente de matemáticas en un colegio bilingüe y pues realmente sí, este tema de la pandemia ha sido bastante complejo, como hacer la implementación de la enseñanza de matemáticas pues por un medio que es virtual. Ya de por sí las matemáticas son bastante abstractas y pues virtuales son aún más, y pues en inglés peor. Entonces, pues realmente sí les agradezco muchísimo que hayan hecho esta charla y que nos compartan estas herramientas, porque por lo menos para mí pues me pueden estar salvando la vida a mí y a mis estudiantes, pues por aquello de que las clases tienen una tendencia a volverse rutinarias y monótonas, ¿no? Entonces, pues la verdad sí trato de que la variedad esté en mis clases precisamente para que mis estudiantes se mantengan motivados. Entonces, pues sí quería dar como las gracias y pues estaré muy pendiente del correo esperando los links porque sí me interesan muchísimo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, cargando sus correos, efectivamente, pues en un par de minutos, lo es terminada el webinar, los compartiré. La persona Teresa quiere hacer un webinar sobre la virtualidad aumentada. Sería ponerlo como nos indicaba Diego. Si gusta, Diego, por favor, su merced, compártales el link donde se puede postular este webinar. No lo tengo a la mano, me disculparán. Entonces, eh, para que los algo de realidad virtual y aumentada, que es también en auge, y más dentro de las ciencias. ¿Algo más, queridos compañeros de webinar? Pues Dieguito no sería más. Yo voy a dedicarme a la tarea de enviar los correos, mientras que surgen algunas preguntas. Muchísimas gracias por abrir este espacio en sus agendas, eh, por su participación, por haber escuchado. Es un aporte para mí pequeñito, o aún para ustedes pequeño, viendo de tantas cosas que podemos hablar. Y gracias por este espacio. No sé si es posible que se pueda compartir en YouTube para invitar a los compañeros para que vean este trabajo. Claro que sí. En su momento, más adelante, en el canal que se manejan todos los webinarios, estará a su disposición después de que se haga pues la respectiva edición de video como tal. Ahí donde nos comparte nuestro compañero Diego, encontrarán
más herramientas y podrán postular los webinars siguientes. Dieguito, ¿usted me confirma si ahí ellos pueden encontrar las fechas de los otros webinarios? Ah, pues es cada viernes, ¿no? Estoy bien, cada viernes a las 6. Leonardo, sí, señor. Hay un link que yo acabo de copiar en el chat, profes. Ustedes ingresan y como les indicaba, voy a compartirles aquí rápidamente como para que ustedes lo puedan ver como tal, ¿cierto? Entonces aquí creo que ya están viendo la pantalla. En el link ustedes llegarán a esta página y aquí en este botón que dice ¿en qué necesitas ayuda? Es donde ustedes pueden registrarse y proponer el tema que les gustaría encontrar en un próximo webinar. De igual manera, en este botón del lado derecho donde dice webinares de mesa de ayuda, encontrarán dispuestos los webinares que ya han pasado, las grabaciones estarán disponibles para que pues ustedes si desean puedan realizarlo o sus compañeros también que ustedes lo puedan compartir. ¿Sí? Entonces digamos que en el link que acabo de copiar ahí en el chat pueden alcanzar las dos opciones que estaban consultándonos. Aquí efectivamente pueden ver, digamos, cuáles serán los siguientes. Usualmente estamos encontrándonos todos los viernes a las 6 de la tarde. Siempre pues también si se registran podrán, digamos, sobre la fecha del webinar, con el registro que ustedes realicen para cada uno de los que resulte de ese interés, les estaremos enviando el link de ingreso, el enlace, para que ustedes puedan conectarse a esa fecha. En este caso, pues, el webinar dentro de 8 días estará enfocado a cómo se puede hacer una videoclase, cómo se puede por medio de un video utilizar algunas herramientas para también generar clases hacia nuestros estudiantes. Y también, pues, encontrarán los demás webinars de acuerdo a la programación y la fecha, ¿vale? Ok, Diego. Entonces, ahí en el último hice un comentario de esta página peggy.com. Pero también es de matemáticas, se me olvidó nombrarla, me disculparán. También colombiana y también tiene bastantes recursos para las personas que necesiten en inglés. Entonces están en los dos idiomas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, por su espacio. En los próximos minutos haré llegar la presentación para los enlaces. Feliz noche para todos. Gracias, José. Buenas noches. Bueno, profes, muchas gracias a José Leonardo. Les agradecemos su participación, profes, y nos vemos ojalá dentro de 8 días. No olviden invitar a sus compañeros. Y muchas gracias por su participación. Buena noche y buen fin de semana. Gracias. Yo ya no quiero irme.